¿Qué traen por ahí con el señor Salinas Pliego, Nefta? Pues bueno, en esta ocasión a mí me sorprende que no haya difusión sobre esto, pero sí, yo sé que este hombre está muy enojado y muy ardido con ello mismo. Pues bueno, Salinas nos ha demostrado más de una vez su rencor y su odio al pueblo de México. Igualito que Sandra Cuevas le tiene miedo y me sorprende porque nunca ha pisado, nunca ha sido de los de abajo, siempre ha tenido dinero, pero ahorita te voy a explicar por qué le tiene miedo al comunismo el señor Salinas Pliego. Y a un comunismo que ha ayudado, incluso imagínense, los científicos que hicieron la bomba atómica, que fueron obligados a hacer la bomba atómica, pertenecían a un círculo comunista donde decían no les entreguen la bomba atómica a esos animales porque lo que único que van a hacer es quemar y hacer destrozos. Pero bueno, como siempre las ultraderechas han ganado en el mundo más de una vez. Pues el mismísimo Ricardo Salinas Pliego, muy enojado porque atentan contra la libertad de su familia, y hablo de libertad de goce de ultraderecha de su familia, nos ha escrito, y me incluyo porque va dirigido hacia los otros youtubers, una carta de desahogo, como que fue al psiquiatra y le dijo al psiquiatra, escríbeme una carta de desahogo, Ricardito, te veo muy alterado y muy asustado. Y dijo, yo estoy a favor de la familia tradicional, o sea, la de ultraderecha conservadora de iglesia, como célula básica de la sociedad. Estoy a favor de la libertad personal y la innovación como la fórmula para alcanzar la prosperidad para todos. Y luego aquí es donde se equivoca un poco porque él no representa esto. Estoy a favor de crear riqueza, de dar trabajo, de vivir mejor, de aspirar a tener comodidades. Estoy a favor de los jóvenes que puedan cumplir sus sueños. Ah, caray, siento que estoy escuchando a nuestro presidente más que a Ricardo Salinas Pliego. De la cultura, del esfuerzo y de la mitocracia. Que tengan más quien se los merezca. Meritocracia. Quien se lo merezca. O sea, ¿quién no se lo merece entonces? No, eso de la meritocracia ya queda muy bien, ya quedó comprobado que es una frustración para la mayoría de la sociedad en la cual se implementa ese tipo de ideales. Señor Salinas Pliego, está pensando desde el privilegio en el cual él no entiende qué es, y no solo pobre, clase media, porque en la clase media es donde se batalla también. Es un tipo de pobreza disfrazada, donde la mayoría que deambulan en esa cintura de la sociedad, pues tiene comprometidos todos sus gastos con ciertas comodidades, pero no son gente que tenga un capital holgado como para no preocuparse de nada. Pero la meritocracia significa merecer conforme a tu trabajo, como esa frase que dicen, Víctor, ayúdame. Sí. El salario depende de tu trabajo, ¿cómo dice por allí? El salario, bueno, la gente ahorita nos lo va a decir por aquí. Tu salario depende de tu trabajo, algo así dicen por allí. Es una vil mentira. Porque hemos visto en más de 60 millones de mexicanos que cuando llegan al mundo laboral a sus 18 años, 17, 16, ya depende de las circunstancias, la gente trabaja a marchas forzadas, tiempos extras, y jamás llega ese merecimiento al cual se refiere Salinas Pliego. La meritocracia. Merezco conforme a mi trabajo. Y se lo voy a poner el constructor, el albañil. Ese que trabaja marchas forzadas, que se levanta temprano y físicamente está todo el día arduamente trabajando ante las inclemencias del tiempo, pues no deja de ganar más de 3,000 pesos, 3,500, 4,000, depende la geografía donde se encuentre trabajando, pero una primer cuchara no te pasa de los 4,000 pesos. Así que él no puede aspirar a tener una vida holgada, Víctor y Nefta, como lo menciona este sinvergüenza allí.
Esa es una vil mentira, por eso tenemos una sociedad frustrada que se va y crea una cultura, una narcocultura que estamos viendo el día de hoy. Por ejemplo, el presidente lo ha dicho constantemente con esos corridos buena ondita, que describe muy bien que la meritocracia no ha funcionado en este país. Funciona en cierto sector de la sociedad y en ciertas circunstancias. En la sociedad de Salinas Pliego, donde ellos tienen toda la mesa servida para que ellos puedan seguir viviendo en esa vida de privilegios. Tienen las relaciones necesarias a los amigos, a los compadres, a la familia, los cuales te dan los trabajos. Y Nef una vez me lo platicaba. Nef trabajaba a marchas forzadas por allí en una compañía de publicidad y se desvelaba, aprendía, ejercía su trabajo con muchas ganas y de repente llega el pariente del dueño a ganar más del doble o del triple de Nef sin tener la experiencia necesaria, sin tener los conocimientos que había adquirido Nef a través del tiempo. Y él, ¿por qué merecía ganar más? Eso de la meritocracia es una vil mentira, señor Salinas Pliego. Oye, Vittorio, Nefta. Oigan, el tema es muy largo. La meritocracia no era más que una estrategia neoliberal para mantener quietos a los jóvenes, a los que iban saliendo de las escuelas. Para decirles, si tú quieres, puedes. Sí, échale ganitas. Échale ganas. Querer es poder. Querer es poder. Pero era no la tierra es de quien la trabaja. A ver, era una estrategia que, como decía Carlos, pues solo dejó frustraciones, Carlos. Es correcto. Porque había gente en aquel entonces que tuvo que hacerse chofer de taxi, tuvo que hacerse, no sé, vendedor de algo, después de que ya tenía una carrera, y algunos hasta un posgrado, un doctorado. Tuvieron que dedicarse a otras situaciones. ¿Por qué? Porque las instituciones, tanto privadas como públicas, estaban saturadas de familiares de quienes las dirigían. Es decir, la parentela completa las tenían ahí, como tienen ahora los jueces en todos los juzgados del país, que tienen a sus sobrinos, a su esposa, al amante, a todo mundo. Así era como llegábamos a ver que estaba la situación cuando salíamos de una carrera. Siempre nos engañaron con esas situaciones. La verdad es que siempre le daban prioridad a su gente, a su familia, a sus amigos. Estudia para que seas alguien, nos decían, como si no fueras alguien. Y luego, Nefta, échale. Pues bueno, el señor se puso un poco agresivo a insultar, como se le caracteriza al señor prepotente, neurótico, le diría yo. Estoy en contra del rencor social, de incentivar el odio a través de forzar una lucha de clase. Que ahorita tomen en cuenta lucha de clase y por qué está tan ardido el señor. Estoy en contra de la violencia y del autoritarismo que proclaman los marxistas pendejos, hijos de su madre tierra, como Marx Arriaga, pone Luciano Coichero, y bueno, acá se puso a etiquetar y me sorprende, ¿verdad? Porque pues Hans Salazar y Vicente Serrano no son marxistas, digo, se han pronunciado de otra manera a favor del socialismo, el comunismo, pero no que sean marxistas como tal, y embarró a Citlali Hernández, a Julio Astillero, y me van a faltar mucho más, pero son muchos endejos, traicioneros, vendidos, y tengo pruebas de eso. Y además me faltarían los medios de comunicación. Metió a Sin Embargo, a La Jornada, a Revista Polemón, a Gatitos de SIG. Contra la desigualdad. Contra la desigualdad. Y el gurú político, ¿no? Etcétera. Sé que van a venir contra mis redes con sus cuentas de bots, no sé cuáles bots habla, porque pues aquí no tenemos bots, ¿verdad? Sus programitas en YouTube y sus medios piteros, pero no importa. No lloren entonces por mis noticieros. Nadie lloró por tus noticieros. Solo nos reímos
de cómo le quieres vender mentiras a la gente. El Juan Carlos Juncal Solano dice que los youtubers tienen más alcance que la TV. No sé si aquí quiso, cambiarle el nombre a Juncal Solano y le puso Juan Carlos, aquí el don pendejo, don Ricardo. Vamos a ver si es cierto. Los espero a todos ustedes sentados con un puro en la mano y un buen trago en la otra, en mi yate Capri, o sea, presumiendo lo que tiene, frustrados. Y aquí está su homofobia constante, que seguramente ha de estar llena su familia también ahí de gente homosexual, que no tiene nada de malo serlo, pero el señor les tiene miedo. Y bueno, ya ahí vienen más insultos. Pero, ya entendimos por qué este odio constante por los libros que hay de texto. Uno, a ver, ustedes díganme, nos vamos, y ahí le compartí a Víctor ¿dónde está Chihuahua? Aquí está. Chihuahua está por Coahuila. Aquí me importa demasiado, y esto es ¿por qué? ¿Por qué está enojado con el supuesto comunismo que hay en los libros? Y luego haremos otro video, yo se los comparto, de una información de un investigador que ya leyó todos los libros, se tardó 4 días en leerlos, y ya dio su opinión de cuál es el supuesto de estos ignorantes. Pero casualmente, dice aquí el Twitter de César Huerta, no es casualidad que Ricardo Salinas Pliego hoy se lance junto con su Pléyade, pues. Opinadores contra los libros de texto, acusadores, pues acusando que la 4T fomenta la educación comunista. Su padre, Hugo Salinas Price, fue patrocinador de la ultraderecha en México. Y aquí es donde nos viene ya entendimos. Entonces está siguiendo órdenes de papi Salinas, porque Salinas Price, el padre de Salinas Pliego, financió en los 70s al movimiento universitario de renovadora orientación llamado Muro. Ya habíamos escuchado de Muro porque era lo que fue después Yunque, que eran los jóvenes Yunque. Ya en Yunque ya eran los señores, ya eran señores, ya eran padres de familia, pues, que estaban en contra del comunismo en México. O sea, aquellos que iban en contra de los estudiantes de la UNAM, que simplemente querían ser reconocidos como poder tener derechos de libertad y derechos de opinión, que se les hiciera valer, porque las leyes de aquellos entonces eran de opresión en contra de los jóvenes, y decir que los jóvenes no tenían derecho de participar en la vida política, en la vida pública, y que pues solamente los viejos podían. Es ahí donde entraba también esta lucha de clases, porque mucha gente de la UNAM pues no tenía las mismas oportunidades que estos ricachones que estaban pues teniendo grandes empleos, mientras se iban en aquellos entonces los jóvenes a la SHED, ¿no? Y pues esto no es así el video oculto o algo como lo puse en el título, que ahí viene el video oculto que es el que no quiere, sino esto lo puso en su libro de Mis años en Electra, publicado en el 2000. Resultó muy efectivo para darle a los de la izquierda una sopa de su propio chocolate, es lo que dice el libro. Tenían una casa ubicada en la avenida División del Norte, en donde practicaban artes marciales los muchachos, escribió Salinas. En una ocasión, Muro decidió hacer una manifestación en la propia UNAM. Para asombro de la izquierda, se quemó la esfinge de Fidel Castro. Fue divertido, dice. Tanto mi cuñado como yo estuvimos ahí, saliendo fotografiados en esto mismo. Y si nos adelantamos un poco, pues este hombre, que fue el fundador, el papá de Salinas fue el fundador del Banco Azteca, este mismo, pues al parecer afianció a demasiados grupos de ultraderecha en los 70s hasta la actualidad. Ya entendimos por qué está en contra del comunismo, porque obviamente el comunismo no iba a favor de su empresa ni de su banco, mucho menos de su televisora, que al parecer
fue afianzada por los Salinas, hasta llevan el apellido ahí por ahí. Yo nunca pensé que iban a estar juntos con pegado, como dicen. Y pues bueno, sabemos que están en contra de la lucha de clase, porque la lucha de clase dice que todos deben de pagar impuestos. Si yo pago impuestos, ¿por qué fregados este millonario no va a pagar impuestos? ¿No? Y es donde entra este enojo constante de este señorcito que es de Electra, ¿no? Y aquí es donde viene el dato duro y el dato fuerte, donde casualmente en una entrevista que hizo cuando Ciro Gómez Leiva empezaba, cuando se decidía si le iba a servir a la derecha o no le iba a servir, es que sale esta nota de que Raúl Salinas, hermano de Carlos Salinas de Gortari, le reclama los 29 millones de pesos a Salinas Pliego de por dólares. de dólares, perdón, por la compra de la televisora. Y si ustedes dicen, Nefta, pero ese periódico ya es viejo de La Jornada, por eso atacó La Jornada hace unos momentos. Está molesto con La Jornada porque La Jornada Salinas Pliego tiene memoria. Y aquí está el video que no quería ver Ricardito Salinas Pliego y por eso atenta contra la población que está despierta y que no quiere más injusticias. Salinas Pliego, 25, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisión? Para ser precisos, sí. 29,790. 29.700.000 dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese monto. Un crédito. Era un crédito para una inversión, nada más. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué negarlo? Se negaba, se decía, tiene que aparecer la prensa. No creo que se haya ocultado, se supo desde el primer momento. Lo supieron ustedes, públicamente se supo, si no mal recuerdo, en 95, 96, y reitero, si no mal recuerdo. Bueno, desde luego todos los hombres de negocios hacen sus negocios de materia privada, pues son negocios privados. Ahora, le pregunto, bueno, usted habla de que había sido un financiamiento para que el señor comprara el canal. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No me lo ha pagado, sí. No. Debe ser ya una barbaridad de dinero si se aplican intereses. Espero. Algún día, sí. Esto es lo que le molesta y le enoja. No quiere pagar impuestos, no quiere pagar una deuda. O sea, se hizo, digo, ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón, pero este hijo del maíz no merece ningún perdón al venirnos a criticar, al venirnos, bueno, a insultar, ¿verdad? A lloriquear. Yo sí le digo, llora mucho, señor. En serio, esto no le sirve para nada en su terapia para desahogarse en las redes sociales, porque lo único que hace es que la gente lo tache de lo que es realmente. Ahí están sus raíces. No le gustan los nuevos libros, porque los libros describen que personas como usted son un asco, son una abominación, que simplemente existen para explotar la mano y la fuerza que es la clase obrera. Una clase obrera que gracias a la clase obrera que somos nosotros, existen personas tan miserables y tan déspotas, y yo diría hasta más adjetivos, pero mejor me los ahorro porque hasta me da vergüenza decírselos, porque pues ni modo que los vaya a escuchar. Ojalá le llegaran ahí al cínico y sinvergüenza de este hombre. No lloramos, nos reímos y nos damos cuenta que no nos equivocamos al decirle sus verdades a este hombre. Oye, Nefta, en aquellos años donde Salinas Price dice que intervino, claro que es de ultraderecha, claro que es fascista o fue fascista, y ahora su hijo también lo es. Ellos se aventuraron a una lucha contra el gobierno por la espantosa desigualdad que ha venido existiendo desde los 40s o antes inclusive. Los muchachos inquietos buscaban de alguna manera que el gobierno entendiera que era necesario que se les diera la libertad y se les respetara el derecho de expresión. Por eso se vino lo del 68, por eso se crearon estos grupos. Pero estos grupos, no creas que porque practicaban mucho karate, eran expertos en eso. No, también tenían sus deficiencias. La cuestión es que tenían al ejército a su favor. Y eso es lo que minaba la posibilidad de triunfo
de todos aquellos que buscaban de alguna manera que se les escuchara. Además, en aquel entonces, Estados Unidos traía el petate del muerto a nivel mundial de que el comunismo era un peligro. Todo esto que dicen estas personas como Salinas Pliego no les nace nada más porque sí, les nace porque Estados Unidos sembró ese terror, ese temor, falso temor, porque siempre estuvieron tratando de atacarlo a base de mentiras, como la ultraderecha mexicana trata de acabar con la Cuarta Transformación a base de mentiras, de infundios, de fake news, de situaciones inmorales inclusive. Pero esto ya tiene toda una historia. Este señor lo que busca al final es no pagar los impuestos al gobierno, pero sobre todo hacerle la guerra para que el mismo gobierno entre en contradicciones y buscar la manera de evadir. Pero todo esto no es más que una simulación, lo de los libros de texto, lo del comunismo, lo del populismo y demás, son situaciones que ellos aprovechan para tratar de engañar a la gente. Por eso nosotros estamos obligados a leer, estamos obligados a enterarnos de lo que realmente está sucediendo para que no haya parásitos sociales como este señor que venga a tratar de confundir al pueblo de México. Eso es importante, Carlos Nefta. No, pues yo ya para terminar rápidamente, qué miserable se es cuando se está en Capri, como dice él, y estar atendiendo este tipo de problemática política en este momento. Este hombre se nota que no goza ni sus vacaciones, que es un traumado, es un hombre muy psicópata, sociópata dentro de sí, que ha de tener harta a su familia. No ha de entender qué es la familia, como se dice allí. A favor de la familia se le atiende en las vacaciones. Digo, el yate gigantesco. Y todavía pensando en qué situación política está viviendo México en este momento. Eso es lo miserable que es este señor. No tengo por qué hablar más de este tema, más que, pues ahí vienen lo de los libros de texto. No sé si van a presentar por ahí una maestra que le mete una arrastrada a este ignorante, que lo único que sabe es explotar a la sociedad mexicana, ser un tranza, no ser un patriota porque no paga sus impuestos como debe de ser, y solo se beneficia de ser un vil ratero. Eso es lo que es. Roba a sus empleados, roba al erario público, y el señor todavía presume de lo holgazán que es. Eso es a lo que se refiere el presidente de la República cuando dice, y no perdían su respetabilidad, su honorabilidad. Ese es el ejemplo, Salinas Pliego, a eso se refiere. Adelante, Nefta. Papis, chicos, ahora sí los voy a poner a estudiar, porque ¿qué creen? Estuve buscando los libros de la nueva escuela mexicana en físico para estudiarlos y no los encontraba. Pero, bendita internet. Me encontré una página súper completa en donde se pueden descargar los libros desde primaria hasta secundaria. ¿Y qué les pido? Que por favor, lean, que se informen para que no se los chamaqueen. Y sobre todo, que tengan mucho cuidado con los términos. Antes de hacer un video con una crítica, investiguen los términos para que no se quemen. Porque no es lo mismo equidad de género que ideología de género. Porque hablar de roles de género no es precisamente tocar temas sexuales. Esta página me gustó muchísimo porque no solo tiene los libros, tiene explicaciones, tiene materiales, tiene ejemplos de evaluación, tiene ejemplos de planeaciones. Y bueno, con este tipo de información ya no hay pretextos para decir eso de que no nos están capacitando. Allí está toda la información. A darle, chavos. La página se llama Docentes al Día y aquí están los libros de secundaria y de primaria, todos los libros. A mí me costó un poquito de trabajo descargarlos porque está muy saturada la página. Hay otro apartado en donde nos ofrecen materiales descargables, todo correspondiente a la nueva escuela mexicana.
Este apartado nos ofrece estrategias didácticas. No es nada complicado, papis, métanse a revisarlo. Y aquí, vean aquí, sobre todo, nos enseñan cómo trabajar en proyectos, nos dan opciones. No, bueno, y esta es una chulada. Si en mis tiempos hubiera habido esto, aquí te enseñan hasta cómo planear por proyectos. Y te ofrecen hasta un formato, mi chavo, cómo hacerle. Y hasta te ofrecen estrategias de cómo evaluar. ¿Cómo la ven, mis chavos? Miren, esta es una forma de evaluar y no tiene nada que ver con números. Es una... No, pues ya quien no sabía ser docente ya va a poder aprender a ser docente con esta práctica. Y bueno, aquí, quien es profe, ¿quién no va a saber que esto es una muy buena herramienta y que va a ayudar a demasiados profes y a otros alumnos a entender más el material? Pero sobre todo a los padres de familia, Nef. Y mira, Salinas Pliego es el ejemplo de cómo le gusta tachar a la sociedad, etiquetarlos para frustrarlos toda su vida y que terminen siendo señalados. Que es lo que se está quitando con la nueva escuela mexicana. Que todos debemos vernos como hermanos. Y el que tenga deficiencias hay que ayudarle. No hay que relegarlo como lo hace Salinas Pliego diciendo gobiernícolas. No, participe en el gobierno, señor Salinas Pliego. Participe. Pues ya puso allá Pablo Moctezuma Barragán, creo que se apellida. Ya tuvo allá la Lili Telles y la descompuso toda. O sea, métase usted a esta cuestión mínimo como asesor, pero métase para que entienda que para hacer carreteras donde deambulan sus productos de Electra, que para hacer aeropuertos donde también los usan ustedes constantemente, que para pagarle a los profesores, los cuales les van a dar conocimientos a sus empleados, que para pagarle a los enfermeros, doctores y todos los que trabajan dentro del sector salud público, que es a donde acuden, o ni modo que me diga que sus trabajadores tienen seguro de gastos médicos mayores en los mejores hospitales de la alta alcurnia de este país. Pues no, ¿verdad? Van al Instituto Mexicano del Seguro Social, que por cierto ya el presidente puso una tabla y va viento en popa. Pues para sostener todos esos lugares que le acabo de comentar, se necesita de los impuestos de cada uno de los mexicanos para poder pagar, para poder crear la infraestructura necesaria y así usted tenga una mejor movilidad de sus productos, los cuales usted vende, y de esa manera genera riqueza, genera empleos y todo. Pero se requiere de que todos paguemos impuestos. Ese es el mundo capitalista que tanto aplaude, señor Ricardo Salinas Pliego, del cual tampoco usted quiere formar parte, del cual usted quiere nada más saciarse y ser un pillo, un ampón, porque eso es lo que quiere hacer nada más, porque usted no cabe en ningún sistema. Los rateros no caben ni en el comunismo, ni en el socialismo, ni en el progresismo, ni en el en ningún lado cabe un ampón. Bueno, hasta en la cárcel los vomitan. Por eso usted anda ya alejado, allá en Capri, allá amargándole las vacaciones a su señora esposa que ha de tener allá al lado. Pero esa es la realidad de estos sinvergüenzas que nos quieren venir a decir cómo se peina Lupe sin que ellos jamás lo hayan hecho. Así queda claro